Bien, buenos días a todos, que Dios les bendiga. Gracias por un domingo más que estamos aquí en este Ministerio Hispano de Coral Reef Baptist Church y vamos a tener la parte de la escuela dominical. Seguimos con el estudio del libro de Apocalipsis, esta es la parte número 21 y damos gracias también por todos aquellos que nos están viendo y escuchando por Facebook y también en YouTube. Voy a leer allí en el capítulo 19 de Apocalipsis, voy a leer allí 3 versículos, el del 11 al 13. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Y gracias porque podemos contar contigo en cada momento. Ahora te pedimos que me uses como instrumento y que prepares nuestras mentes y corazones para recibir el mensaje de este estudio que estamos dando en la escuela dominical y también en el estudio bíblico. Te lo pedimos todo humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, vamos a esta última parte, pero antes quiero llamar la atención. Dice que el que montaba el caballo blanco, que nosotros, que Jesucristo, se llama Fiel y Verdadero. Qué bueno saber que tenemos un Señor que es fiel, o sea, que nunca nos va a fallar, y que es verdadero, o sea, nunca nos va a decir mentiras, siempre va a obrar con verdad. Terminamos el estudio del miércoles allí en que Cristo en la eternidad se va a conocer como el Cordero, y esto habla de su amor por la iglesia y el precio que pagó por adquirirla. Acuérdense que dice la Biblia que Cristo compró la iglesia con su sangre, por eso no podemos menospreciar la iglesia. O sea, hay personas que dicen, bueno, yo puedo ser cristiano en mi casa. Bueno, si es porque estás imposibilitado de reunirte como iglesia, pues está bien. Pero la iglesia, Cristo la compró con su sangre. Claro, la iglesia somos nosotros, pero tenemos un lugar donde reunirnos. Así que tenemos que orar por ello. La iglesia tiene que separarse para la cena, quedamos en la cena del Cordero, y solamente vamos a mencionar que a la iglesia, a la esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, resplandeciente, y el lino fino son las acciones justas de los santos, y dijimos que cada uno de nosotros está vistiendo el vestido de boda que vamos a presentar en esas bodas del Cordero. Así que dice que el lino fino son las acciones justas de los santos. Creo que viene después más adelante, no. Pero dice que las acciones justas de los santos son el vestido que tenemos que preparar y eso depende de cada uno de nosotros. Tenemos que orar, Señor, ayúdame para que cada día yo pueda pues serte más fiel. Bueno, vamos a ver ahora los versículos del 11 al 16. Estamos allí en el capítulo 19, los ejércitos de Jesucristo desde el cielo. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, que lo leímos, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. O sea, Cristo es toda justicia, y un día esa justicia que estamos anhelando hoy en el mundo en que vivimos va a ser implantada primero en el reino milenial y después en el reino eternal por los siglos de los siglos. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. El lino fino, bueno, no solamente son las acciones justas de los santos, el lino se usaba también en las vestiduras de los sacerdotes. El lino blanco tiene que ver o simboliza la pureza de Dios, la justicia de Dios, la misericordia de Dios. O sea, por eso dice que venía aquel ejército celestial vestido de lino finísimo, blanco y limpio, y dice que le seguían en caballos blancos. Hay que a veces tener algunos detalles. Fíjense, Cristo viene montado en un caballo blanco. La Biblia habla de que en el reino eterno de Dios vamos a tener una sola vestidura, pero blanca. Aquí estos ejércitos vienen cada uno vestido de ese lino blanco y le seguían en caballos blancos. ¿Por qué el blanco? Porque el blanco es lo contrario a las tinieblas, a lo que está allí oscuro. Y el blanco representa la justicia, la santidad, la pureza, la misericordia y el amor de Dios. Así que qué bueno que en el reino eterno de Dios pues va a haber toda esa maravillosa blancura. Una de las cosas que, no vamos a llegar hoy ahí por supuesto, pero una de las cosas que vamos a ver cuando lleguemos de lo que va a haber en el reino eterno es que va a haber
una luz permanente, pero no la luz del sol, no va a haber sol, la luz de Dios, que es todavía más perfecta. Y para tener una idea de lo que es la luz de Dios, siempre digo esto. Recuérdense cuando el caso de Saulo de Tarso, que perseguía a la iglesia en camino a Damasco, y eran aproximadamente las 12 del día. Y cuando Jesucristo se le presenta con una luz resplandeciente, la luz de Cristo opacó la luz del sol a pleno mediodía. A tal grado que en ese caso, Saulo, acuérdense que se quedó por unos días ciego hasta que fueron y oraron por él, creo que fue a casa de Cornelio. Pero la cosa era que la luz de Dios sobrepasa a toda esa luz que nosotros conocemos hoy, o cuando hay un día resplandeciente. Y también quiero decir, porque todo eso viene a colación y por eso hay que estudiar toda la Biblia, acuérdense que lo primero que Dios creó fue la luz, pero cuando Dios creó la luz no había sol. El sol fue creado el cuarto día y entonces puso la lumbrera. Así que la luz, nosotros como que vivimos aquí en este planeta que Dios nos puso, que es el único que a la luz de la Biblia tiene vida, la luz del sol es la que nosotros conocemos, pero hay una luz superior. Esa luz va a estar allí en la eternidad y todo tiene que ver con la blancura, porque lo blanco tiene que ver con la pureza de Dios. Vamos a ver que en el capítulo 4 el cielo se abre para dejar entrar a la iglesia. ¿Por qué? Porque dice que el cielo se abrió cuando estaba Juan en la isla de Patmos y el Señor le dijo, sube acá. Algunos creen que ese es un prototipo, un simbolismo de que Dios va a llevarse a su iglesia, y nosotros lo creemos antes que pase la gran tribulación. Así que en el capítulo 4 se abre allí el cielo para dejar entrar a Juan, símbolo de la iglesia también. Pero aquí los cielos se abren para que Cristo y sus ejércitos salgan en victoria. Qué bueno es saber que al final la victoria es de Cristo y está asegurada. Hermano, eso a mí es lo que me conforta. Y ustedes saben que, y esto lo he dicho muchas veces, no todos los días uno está igual. Ayer yo no pasé el día muy bien, que digamos, pero gracias a Dios, bueno, era el dolor de espalda. Pero qué bueno es, y yo lo decía, me lo digo a mí mismo y hablaba yo con Dios ayer, qué bueno es que en la eternidad no hay ningún día en que usted pueda amanecer con un dolorcito de cabeza, o que está decaído, o que se siente mal. Siempre vamos a estar bien. Por la eternidad, no estamos hablando de 1.000.000 de años, por la eternidad. Así que Cristo viene con sus ejércitos para la victoria. En su juicio, Cristo dijo que el Padre podía enviarle legiones de ángeles. ¿No se acuerdan? Cuando los discípulos trataron de defenderlo, cuando vinieron a aprenderlo, dice, si yo oro, el Señor me puede mandar 12 legiones de ángeles. Bueno, Él no lo hizo en ese momento porque no era la oportunidad, pero ahora sí, ahora el Señor cabalga con todos esos millones de ángeles y de redimidos que va a haber en el reino eterno de Dios. Y recuérdense que le di un dato, creo que fue el miércoles, está en Apocalipsis 5:11, está la cantidad de ángeles de redimidos que va a haber en el reino eterno. Son millones de millones. Para que tengan una idea, la población mundial tiene casi 8.000 millones de habitantes. Algunos creen que 8.5. Bueno, vamos a ponerle 8.000 millones. Pero la cantidad que va a haber en el reino eterno entre los ángeles y los redimidos va a sobrepasarlo, pero con mucho. Van a ser millones de millones. Así que gloria a Dios, porque vamos a estar alabando al Señor en esa gran multitud por los siglos de los siglos. Son los santos del Antiguo Testamento, la iglesia y los ángeles. Y allí después, yo les voy a dar el material. Pueden leer Mateo 25:31, no, por supuesto, y Primera de Tesalonicenses 3:13. Dice que en el capítulo 6, o en el capítulo 6, versículo 1, dice que el anticristo también aparece montado en un caballo blanco, ¿se recuerdan? Imitando a Cristo, pero aquí Cristo se presenta como el fiel y verdadero y cabalga para juzgar y guerrear contra los ejércitos de la bestia. Acuérdense que cuando vimos los 4 caballos, el primero era el blanco, simbolizando al anticristo conquistando diplomáticamente al mundo, y dijimos en esa oportunidad que creemos que ese caballo blanco, el tiempo que va a durar su ejercicio, como ese caballo blanco va a ser 3 años y medio, que va a ser el tiempo que el anticristo va a conquistar el mundo, ya va a haber hecho alianza con la gran ramera, y entonces después que le den todo el poder, él se declara a sí mismo Dios, se sienta en el templo y comienza el periodo de la gran tribulación, que son 3 años y medio, los últimos 3 años y medio. Algunos equívocamente dicen que la gran tribulación va a durar 7 años. No, 7 años es el imperio del anticristo. Los primeros 3 años y medio, pues el anticristo logra engañar a todas las naciones con la ayuda también de la iglesia apóstata, y después
que se sienta en el templo, pues comienza el periodo de la gran tribulación, que son 3 años y medio. Hay una descripción admirable de Cristo en este capítulo 19. Ya no monta un humilde asno, sino un caballo blanco de batalla. ¿Se recuerdan cuando Cristo entró allí en Jerusalén? Que le decían, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Era en un asnillo, que por cierto un asno era lo más humilde que podía tener uno de aquellos que podían tener un medio de transporte, porque había algunos que no tenían ni asno, pero el asno era lo más humilde. Pero aquí ya Cristo no va a aparecer en un asno humildemente con una corona burlona, sino vamos a ver que va a aparecer en un caballo blanco lleno de victoria. Creo que ahí viene después. Sus ojos no están llenos de lágrimas. ¿Se acuerda cuando él llegó a Jerusalén y dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas? ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como gallinas tus polluelos y no quisiste? Y era angustiado. Ahora ya sus ojos no están llenos de lágrimas como cuando contempló a Jerusalén, sino que son como llamas de fuego. Esto es símbolo de su fuerza y justicia. Si usted ve allí, no va a salir. Bueno, allí se ve, creo que se ve por encima de las letras donde están, sus ojos como llamas de fuego. Así está descrito en Apocalipsis. Después usted lo verifica. Así que ya no están llenos de lágrimas, sino que viene con esos ojos de llamas de fuego. Y entonces él quiere decir, bueno, ahora voy a implantar la justicia, voy a juzgar y voy a echar fuera a todos aquellos que me han rechazado a través de toda la historia, desde que el hombre fue creado y se reveló hasta el último que viva cuando pase el milenio. Así que esa es una descripción hermosa. Tampoco lleva una burlona y dolorosa corona de espinas, sino una corona con muchas diademas. Porque acuérdense que en el reino eterno no solamente Cristo se presenta como el Cordero, sino como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esa corona de diadema, que eso es simbólica, quiero decirles algo, son de las diademas más costosas que se pueda uno imaginar. Porque quiero decir, voy a darle un adelanto, pero cuando lleguemos allí lo vamos a hacer con más detalle. Por ejemplo, hay algunos que dicen, cuando se habla de la Nueva Jerusalén y se habla de las calles de oro, dice que eso es simbólico, que eso es hipotético, que eso es... No, eso es real. Ahora, la pregunta es, ¿quién creó todos los metales? ¿No fue Dios? Ahora, usted imagínese ahora, vamos a regresar a la historia bíblica, cómo eran los tronos y las ciudades donde vivían los grandes emperadores. Piensen en Nabucodonosor, que se gloriaba de la gran Babilonia. Piensen en Salomón, que dice que su trono que tenía con aquellos leones y con todo adornado en oro, era algo asombroso. Bueno, yo creo que todo eso que dice allí de la gran ciudad de Jerusalén es literal. Porque usted se imagina, el oro es el único metal que no se puede contaminar. O sea, usted no lo puede, y no se consume tampoco. Usted puede poner al oro al fuego y dejarlo ahí 10 días. Él no se evapora. El único que se permanece líquido. Pero el oro no se puede contaminar. Porque cuando se contamina el oro y se pasa por el fuego, ¿qué pasa? Que toda esa basura se quema y permanece el oro. Así que yo creo que vamos a vivir en esa ciudad, que después la vamos a ver la descripción cuando lleguemos allí, es maravillosa, en las ciudades de oro. ¿Usted se imagina caminar por una ciudad de oro? Siempre va a estar limpia, pero no solamente limpia, sino con un brillo esplendoroso, porque el oro simboliza la realeza, la magnificencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que, gloria a Dios. Así que esa corona es una corona real que es maravilloso. Mientras estaba en la tierra, sus seguidores le abandonaron, pero ahora los ejércitos celestiales le siguen. Ustedes se imaginan cómo se sentiría Cristo, porque acuérdense que Cristo, y hay que asociar todo esto, porque si no, no podemos entender eso. Cristo, cuando estuvo en la tierra, fue verdadero hombre, sin dejar de ser Dios. Pero imagínense ahora, Cristo estaba dispuesto a dar su vida, que la dio. Estuvo 3 años aproximadamente con sus discípulos, les enseñó, y que después, a la hora que más necesitaba era ayuda, lo abandonaron. ¿Usted no se ha sentido mal algún día y usted dice, oye, necesito a alguien al lado mío? Bueno, tenemos a Dios que está siempre, pero a Cristo sus más aliados lo dejaron. Los que se sentaban a la mesa con él, aquellos que vieron los milagros, lo abandonaron. Sí, eso ocurrió, pero ahora no, ahora los ejércitos celestiales le siguen y van a estar con el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Cordero Inmolado, el Verbo de Dios, por los siglos de los siglos. Ya no habrá más dolor,
Ya no habrá más llanto, no habrá más sufrimiento y el Señor va a reinar por todos los siglos. Los hermanos nos tienen que alentar. No viene a llevar la ira de Dios en la cruz, porque Él llevó la ira de Dios en la cruz contra el pecado, sino a pisar el lagar de la ira de Dios. Acuérdense que va a haber una gran batalla donde va a ser vencido el anticristo y el falso profeta, pero también después una última batalla con el dragón, el diablo y todos sus ejércitos. Y ahora dice que Él no viene a llevar la ira de Dios en la cruz, sino a pisar el lagar de la ira de Dios en la batalla del Armagedón. Eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y después puede usted leer los versículos del 12 al 16. Allí está en el capítulo 19 de Apocalipsis. Así que qué bueno saber todo esto, ¿verdad? Al final la batalla está ganada y asegurada por Dios. Vamos a ver el anuncio del juicio sobre la tierra. Eso está en los versículos del 17 al 21. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que volaban en medio del cielo. Fíjense, un ángel que estaba en pie allí, acuérdense que todavía allí estaba el sol resplandeciente, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que volaban en medio del cielo. Después voy a explicar esto bien. Venid y congreguémonos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes y carne de fuertes, carne de caballos, de sus jinetes, carne de todo. ¿Qué va a pasar? Que en esa gran batalla, primero la de Armagedón, la batalla de Armagedón contra Cristo y contra el anticristo y el falso profeta, van a morir muchos enemigos de Dios. Bueno, ahora dice que el ángel está diciendo, venid y congreganos a la gran cena de Dios. ¿Por qué? Porque todos aquellos que han sido enemigos de Dios y teniendo oportunidad no se han arrepentido, les va a llegar su día. Porque no sé si ustedes se dan cuenta que cada día el hombre se aleja más de Dios, cada día se opone más a Dios, cada día blasfema más el nombre de Dios, cada día menosprecia más la palabra de Dios. Bueno, llegará un día en que la ira de Dios se va a desatar. Y la ira de Dios está, déjame ver si puedo explicar bien esto, la ira de Dios está al mismo nivel de la misericordia. O sea, no hay mayor misericordia y menos ira, o no hay más ira y menos misericordia. La justicia y la ira de Dios y la misericordia y el amor de Dios van juntos, porque Dios es perfecto. Así que esa ira tiene su razón de ser, y dice que va a hacer para que todas aquellas aves puedan comer de todos aquellos que van a estar allí muertos después de esa batalla que van a perder. Libres y esclavos, pequeños y grandes, están los versículos 17 y 18. O sea, allí van a estar de todo tipo de personas, porque en el mundo los que se oponen a Dios no solamente son las personas, vamos a decir, normales, quizás, digamos, personas humildes. No. La gente que se opone a Dios están también entre la gente muy alta, la gente muy pobre, los que son libres, los que son esclavos. O sea, por eso ese día pues va a haber de todo ese tipo de personas allí en esa gran cena, en la cena que Dios va a hacer por la ira que ha derramado sobre la tierra por su justicia. En este capítulo se ven dos cenas: las bodas del Cordero, que es la celebración de la iglesia con Cristo, y la de Dios Padre, sustentador y creador en el Armagedón. Así que hay dos cenas muy diferentes. Las de las bodas del Cordero son las de regocijo. Las de Dios el Padre es manifestando y dando y completando su justa ira contra todos aquellos que menospreciaron, que nunca atendieron a su llamado, y que después de todo ese tiempo Dios va a derramar su ira. Dios ha estado por más de 6,000 años aproximadamente llamando al hombre al arrepentimiento. ¿Qué pasa? Que no quiere. Y se ha rebelado contra él. Dios ha tenido paciencia, Dios ha tenido misericordia con su pueblo Israel, con las naciones, con la iglesia. Pero todavía la gente se sigue rebelando. Pero ya, al día final, ya toda la ira de Dios se va a derramar. Y entonces, pues, se va a celebrar esa gran cena de las aves comiendo todos aquellos que han muerto. Pero las cenas de Cordero tienen que ver con la victoria de Cristo. La primera es tiempo de bendición y de gozo. La segunda es tiempo de juicio y lamento. ¿Qué es lo que quiere Dios para todo? Bendición y gozo, punto. Cuando usted viene a Cristo, usted recibe la bendición de la vida eterna y el gozo perenne y perpetuo de saber que tiene una eternidad garantizada. Pero si usted no acepta eso, va a ser un tiempo de juicio y de lamento. ¿Qué tiempo van a estar la gente en el tormento eterno? No van a estar 1000 años, no van a estar 10,000 años, van a estar la eternidad. Ahora, ¿para quién fue preparado el infierno? Porque déjeme decirle que a estas alturas hay gente que enseña
que el infierno no es bíblico. Bueno, entonces no leen la Biblia, porque les voy a leer lo que dice aquí en Mateo capítulo 25 y lo que dijo Cristo en el juicio de las naciones. Y dice allí, apartados, y dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, estoy leyendo en el versículo 41 de Mateo 25, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. O sea, el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles, pero también para todos los que le sigan y lo obedecen. Y entonces dice después el versículo 46, e irán estos al castigo eterno, o sea, los impíos, los que rechazaron a Dios, y los justos a la vida eterna. Si hay una vida eterna de gozo, lo que está en contraposición de eso es un lugar de tormento. Ahora, yo no puedo seguir a Dios solamente por temor al infierno. Eso no está bien, o sea, eso no cuadra. Yo tengo que seguir a Dios por su gran amor hacia mí. O sea, por la misericordia que ha tenido, por su paciencia para conmigo. Y entonces yo voy a disfrutar esa eternidad con Dios. Miren, lo he dicho otras veces, pero hay que decirlo ahora para poder entender esto. Lo único que va a alcanzar a los redimidos para darle gracias a Dios por todo lo que Dios ha hecho y todo lo que Dios hará cuando implante su reino eterno, va a ser la eternidad. O sea, no hay otra forma, no hay otro tiempo que pudiera alcanzar más que la eternidad para dar gracias a Dios. Pero tampoco hay nada que pueda compensar el rechazo a Dios que no sea una eterna condenación. Allí pueden clamar, allí pueden quejarse, pero nadie va a salir de allí. Por eso es que nosotros, a la luz de la Biblia, enseñamos lo que muchos quizás nos enseñaron cuando todavía no habíamos conocido a Cristo, el lugar intermedio, ¿cómo se llama? El purgatorio. No existe purgatorio. Cuando usted muere, si usted tiene a Cristo, va a la presencia de Dios en ese momento. Es una fracción de segundo. Usted cierra los ojos aquí y lo abre en el cielo. Claro, con el alma, que es lo que siente. Después el alma va a tener un cuerpo resucitado, inmortal, incorruptible. Y dice que ahora las almas están debajo del trono de Dios. Por eso es que cuando usted ve morir a un justo, es diferente cuando usted ve morir a un impío. Yo lo he visto morir de los dos lados. Les voy a contar algo de hace muchos años. Yo conocí al Señor, usted sabe, muy joven. Yo tenía 16 años, me bauticé a los 17. Y cuando yo tenía ya como, creo que antes de los 20 años, ya yo era diácono en la iglesia. Y entonces me recuerdo que un diácono y yo salíamos a visitar. Era el día de visitación. Teníamos un tiempo de visitación allá en Cuba. Y nos dijeron, hay un señor muy joven, le habían cortado una de las piernas porque tenía gangrena, y entonces dice, lo fueron a visitar, porque salían las mujeres también, las mujeres, y no quiso recibirlo. O sea, la familia quería que el hombre recibiera la visita y no quiso. Entonces yo le dije a Chucho, ese que yo le dije el otro día que está allá en la presencia del Señor, se llamaba Jesús, que era diácono, oye, vamos a orar. Porque nosotros íbamos, ya teníamos la dirección, porque lo teníamos por referencia, y entonces fuimos. Y puede creer que el hombre nos dejó pasar, porque estaba en la sala, saludamos a la esposa, a los que estaban allí, pero él estaba en el cuarto, no salía del cuarto. Entonces oramos y fuimos para allá, y él nos dejó entrar. Entonces yo recuerdo que el texto que Dios puso en mi corazón, creo que era el mejor, era precisamente la muerte del rico y Lázaro. Le dije, por el gran amor de Dios, Lázaro está disfrutando ahora del reino eterno. Pero si rechazamos a Dios, pues no hay otro lugar que no sea la condenación eterna. Y claro, le hablamos del amor de Dios, de que él podía arrepentirse en ese momento, recibir la vida eterna. O sea, le dimos las dos partes, porque ¿qué es lo que pasa? Usted no puede dar una sola parte, usted no puede hablar del amor de Dios sin hablar del juicio y de la condenación, porque entonces está engañando a la persona. Bueno, la cosa fue que terminamos, él nos recibió a Cristo. Entonces nos fuimos, y claro, seguimos orando por él. Entonces a los pocos días, creo que a la semana, 2 semanas, el hombre murió. Entonces nosotros, por supuesto, no nos avisaron, no estábamos allí, pero nos contó, no sé si fue la esposa o uno de los hijos, que dice que murió en una agonía terrible, pero no del dolor de la enfermedad, porque ya en ese momento ni sentía dolor, sino porque estaba llamando a alguien, quizás que le hablara. Y quizás nosotros pensábamos, bueno, quizás estaba llamando a los que estuvimos allí, que en ese momento él no aprovechó la oportunidad y murió en una agonía terrible. ¿Saben por qué? Porque ya estaban en la antesala del infierno. Esa es la gran diferencia de la muerte del justo y del impío. El justo muere en una paz absoluta, porque sabe dónde va, punto.
No sé si me estoy explicando. O sea, no es lo mismo estar en la antesala del infierno, un tormento eterno, que la antesala del reino eterno, donde no habrá dolor, ni llanto, ni sufrimiento, ni ninguna de estas cosas que ahora pasan. Así que la primera era tiempo de bendición y gozo, Dios lo quiere para todo, y la segunda era tiempo de juicio y lamento. Toda la historia humana se mueve rápidamente hacia el Armagedón. No lo saben, van camino al Armagedón, pero no saben que esa última gran batalla no la va a ganar el diablo y sus juguetes, sino que va a estar ganada y la va a ganar Dios, y es como si ya estuviera ganada, porque no hay nada que lo pueda impedir. ¿Cuáles son los ejércitos reunidos contra Cristo? En el versículo 19, estamos allí en el capítulo 19 de Apocalipsis, para si usted quiere verificarlo, no voy a hacer que esto esté mal puesto ahí. Y el versículo 19 tiene la respuesta: y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo blanco y contra su ejército. O sea, la bestia, junto con el falso profeta, va a conquistar a todas las naciones que van a venir a luchar en contra de Dios. Y esa lucha va a ser, van a venir a destruir, a tratar de destruir a Jerusalén y al pueblo de Dios, pero claro, ese pueblo de Dios estamos incluidos nosotros. Así que, ¿quiénes son los que van a venir? Todos los ejércitos de la tierra, porque todos van a unirse para ir contra Dios. Eso es lo que está haciendo el mundo hoy, reuniéndose todos para luchar contra la verdad de Dios, que es imposible luchar contra ella y no perder. La victoria está asegurada. Así que todos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo blanco, que es Cristo, y contra su ejército. Todos los reyes que hicieron alianza con la bestia en ese primeros 3 años y medio, y después también en los 3 años y medio postreros, y todos los que le adoraron y se dejaron marcar, irán a esta batalla contra Cristo. Porque fíjense, todos los que le adoraron y se dejaron marcar, porque la marca, aunque es obligatoria, uno puede negarse. Estoy hablando de los que vivan en el tiempo de la gran tribulación. Ahora, si te niegas, te cuesta la vida. Ahora, es posible que muchos se nieguen, sí, van a pagar con su vida, van a ser decapitados, según lo revela Apocalipsis. O sea, la muerte por la guillotina, como se usó allá en Francia, se va a volver a usar en el tiempo del anticristo. Ahora bien, hoy en día no se dejan matar también los cristianos. Parece que nosotros vivimos aquí en Estados Unidos, pero hay lugares en el África, hay lugares, países, donde todos los días matan a creyentes por la única razón de decir que son cristianos. Punto. Ahora salió una noticia de Irán, de un matrimonio cristiano, que van a ser juzgados, posiblemente le echen 15 o 20 años, porque los acusan de reuniones ilegales. ¿Saben cuáles son las reuniones ilegales? Reuniones en las casas de oración con los cristianos. Por eso, qué clase de bendición nosotros podernos reunir. Y en el tiempo bíblico también pasaba esto: se reunía la iglesia y muchos eran echados a los fosos de los leones, unos eran quemados. Entonces se reunía la iglesia hoy y dice: oye, ¿dónde está el matrimonio tal? ¿Y dónde está fulano? No, esos fueron echados al foso de los leones ayer. Y fulano, no, esos fueron quemados a la familia completa. Hoy también son quemados. Otros fueron flagelados, otros fueron aserrados. Pero la iglesia siguió firme. Así que el que se deje marcar es porque quiere dejarse marcar, defendiendo su vida terrenal. ¿Se acuerdan lo que dijo Cristo en el Sermón del Monte? El que quiera salvar su vida la perderá, y el que halle su vida, y el que pierda su vida la hallará. O sea, perder la vida por Cristo simboliza la vida eterna. Esos van a dejarse, los que se dejaron marcar van a perder no solamente la vida física, sino la vida espiritual. Cristo destruye los ejércitos con su palabra, la espada que sale de su boca. Eso está en el versículo 15. Los hombres no han querido, con esto vamos a ir terminando, los hombres no han querido postrarse ante su palabra ni recibir su evangelio. Ahora deben morir por la misma palabra. Dice que en esa gran batalla en que Cristo se aparece con la espada de su boca, los hombres que no han querido postrarse ante su palabra, entonces ahora en esta batalla deben morir por la misma palabra. O sea, Dios en su amor ha mandado siempre hijos suyos que prediquen su palabra. Ahora, con la palabra podemos solamente hacer 2 cosas: o la creo y la recibo y la acepto y la cumplo, o me niego a creerla, la rechazo y me opongo a ella. Punto. No hay más opciones. O sea, en el mundo solamente hay muchos grupos diferentes, pero se resumen en 2. Los que van a estar a la derecha y los que van a estar a la izquierda. Los que han obedecido a Dios y su palabra, y los que han rechazado su palabra. Y unos irán a la vida eterna y otros irán al tormento eterno. Esa es la gran realidad. Hay solamente 2 grandes grupos en el mundo. Claro que ahora hay muchos grupos políticos, hay muchos grupos étnicos, hay muchos grupos sociales, hay muchos grupos económicos, pero realmente solamente hay 2 grupos. Los que van a estar al final, unos a la derecha y otros a la izquierda. Así que aquellos que
que no han querido postrarse ante el mensaje de hoy, un día van a tener que morir por las mismas palabras y van a ser muertos por el Cristo que estuvo dispuesto a dar su vida en la cruz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Señor, decía él en el huerto de Getsemaní, si es posible pase de mí esta copa, pero no se haga como yo, sino como tú. Aquel que estuvo dispuesto a morir, que se humilló y sufrió muerte de cruz y sufrió los dolores, ahora, después que él predicó su evangelio y que lo rechazaron, bueno, ahora va a venir con la espada de su boca, que es la palabra, y entonces van a morir por la misma palabra que un día rechazaron. Oremos por aquellos que hoy rechazan a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Oremos por aquellos que hoy menosprecian la palabra, que hoy se oponen a todo lo que tiene que ver con Dios, para que se arrepientan, porque si no un día van a enfrentar una condenación, pero no por unos años, por toda la eternidad. Yo no sé si usted, claro, nuestra mente finita no puede asimilarlo, pero voy a tratar de decir. Yo no sé si usted entiende lo que es la eternidad o entendemos, voy a poner yo, no ustedes, yo también. Si entendemos la eternidad plenamente. Saben que un día, yo creo que eso los dije ya, cuando yo estuve en Betera, ahí teníamos un daycare, yo daba todos los viernes un culto a los niños del daycare, llegaban casi hasta los 5 años. Y entonces un día estoy hablando de la eternidad. Y un niñito, me recuerdo que tendría unos 3 años. Déjenme decirle que algunos de esos niños después ganaron a su familia. Y uno de esos niños llegó a tocar el piano y el órgano de la iglesia. Y algunos de esos ya están casados, o sea, de que tuvieron el daycare. Así que ha llovido bastante, ¿verdad? Y gloria a Dios. Pero lo que voy, un día estaba hablando de la eternidad y dice un niñito de 3 años, pastor, ¿qué es la eternidad? ¿Qué clase de pregunta? Le dije, bueno, mi amor, la eternidad es siempre, siempre. Y entonces le puse un ejemplo, es como un vaso que tú le echas agua y siempre está lleno, sigue lleno, no se vacía. O sea, tú tomas agua y sigue lleno, vuelves a tomar agua y sigue lleno. O sea, la eternidad es siempre. Y entonces la eterna condenación es para siempre, por eso tenemos que orar por eso. Pero la salvación, la vida eterna también es para siempre. Por eso tenemos que decir, Señor, ayúdame a serte fiel, porque un día estaré disfrutando de tu reino eterno, el cual no merecemos, pero Dios por su gracia nos lo dio, pero nos da la oportunidad de arrepentirnos, de creer o no creer. Eso está establecido en la Biblia. Gloria a Dios porque estamos aquí, gloria a Dios porque le conocemos, pero oremos por aquellos que tristemente no saben lo que les espera, y que lo que les espera no es un breve tiempo, sino una eterna condenación. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por lo bueno que tú eres. Y gracias, Señor, porque te hemos conocido. Gracias porque tenemos la garantía de esa vida eterna que un día disfrutaremos en tu reino eterno. Y te pedimos por aquellos que todavía siguen rechazándote, a pesar de que tú en tu amor envías los misioneros, los pastores, a creyentes a predicarles tu palabra y la rechazan. Que ellos puedan entender que si no se arrepienten, van a tener que sufrir un castigo eterno merecido, porque tu justicia es perfecta, al igual que tu misericordia y tu paciencia. Ayúdanos a serte fieles, ayúdanos a estimularnos al amor y a las buenas obras. Y gracias por todo lo que tú has hecho hasta aquí. Te lo pedimos todo humildemente en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo.